Muy buenas tardes, querida audiencia. Para mí es un gusto presentarles al profesor de la Universidad Nacional de la Ciudad de Bogotá, al profesor John Harrison Salazar Trujillo, especialista en biografías históricas de las matemáticas. Y pues hoy queremos aprovechar su presencia para hacerle unas preguntas muy puntuales que nos ayude a ampliar ese gran concepto sobre los grandes pensadores que han contribuido enormemente a la historia de las matemáticas. Entonces, bienvenido, John Harrison. ¿Cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bien, agradecido por la invitación a esta videoconferencia y pues queriendo aportar el mejor conocimiento que se pueda, ¿no? Digamos, para que conozcan parte de la historia, de dónde nace los principios matemáticos, uno de los grandes, ¿no? Listo, sí, señor. Profesor, me gustaría hacerle una pregunta puntual. Usted, como gran conocedor de esta materia, que nos dijera un poco quién fue Tales de Mileto y Zenón de Lea. Claro, con mucho gusto, mire. Tales de Mileto fue un filósofo, matemático, geómetra, físico, legislador griego, pues que tuvo un raciocinio del origen de las cosas, o sea, en sus teorías decía que todo está constituido por una sustancia matriz, una sustancia de la que todas las cosas están hechas, y él la llamó arjé. Esa suposición llegó a la mente de Tales al observar que todo en este mundo tiende a cambiar. Así como decimos que la madera al quemarse se convierte en carbón y ceniza, el agua al hervir se transforma en vapor, un ser vivo al morir se desintegra y alimenta el subsuelo. Pues estas observaciones pudieron haber conducido a Tales a proporcionar, a proponer que la sustancia matriz era el agua, o sea, el arjé. El hecho de tener esa capacidad de raciocinio y entendimiento fue lo que lo catalogó como el padre de la filosofía. A pesar de que no existe ningún manuscrito o pergamino de su autoría, todos sus aportes se han revelado al mundo gracias a sus discípulos, Anaximandro y Anaxímedes. Estos últimos también propusieron sus propias ideas de la sustancia matriz. Eso le, Excelente. Sí, señor. También me gustaría que nos hablara un poco sobre los grandes aportes que hicieron estos grandes personajes, porque a diario uno escucha de las grandes contribuciones de Tales de Mileto a la geometría. Entonces, nos gustaría que nos hablara un poco de las grandes contribuciones de estos dos personajes. claro, cómo no. Pues cuentan algunos historiadores que Tales de Mileto en uno de sus viajes a Egipto estaba cerca de una de las pirámides. Era más o menos una hora del mediodía en la cual el sol daba un reflejo sobre la pirámide, se proyectaba una sombra. Coincidencialmente o para fortuna de la historia de la humanidad, esa sombra pasaba por la cabeza del señor Tales de Mileto. Y él, mirando la altura de la pirámide, mirando la altura de él, dedujo que esa sombra formaba un triángulo y que el triángulo de que él formaba, la altura de la sombra de él con la sombra de la pirámide eran semejantes, puesto que estaban en la misma orientación. Muy agradecido, profesor John Harrison Salazar, por vernos compartido gran parte de su conocimiento y te quedamos muy agradecidos. Muchas gracias. Bueno, pues allí él, con esa semejanza de triángulos, pudo hacer un cálculo aproximado de la altura de la pirámide, la cual fue muy aproximado, porque él con eso sacó el teorema de Tales, en la cual decía que un triángulo rectángulo que lo atraviese una línea paralela a uno de sus lados forma dos triángulos semejantes, y haciendo relación entre sus lados, entre el más grande a los más pequeños, todos con semejanza, podría calcular cualquiera de sus lados, sea el adyacente opuesto o el largo, la hipotenusa. Ah, sí, señor, profesor, muchas gracias. ¿No? Para servirle. Ahora vamos a hablar ¿cuál otro fue que me dijo? El otro personaje es Zenón de Lea. Ah, Zenón de Lea.
Sí, claro. Zenón fue un discípulo de Parménides y miembro de la escuela de Elea. Su principal aportación consistió en desarrollar una especie de método de reducción a lo absurdo para probar las teorías de su maestro. La reducción a lo absurdo consiste en intentar demostrar lo que se quiere refutar para llegar a una contradicción. El resultado de esto, pues, fueron las famosas aporías de Zenón. Sus argumentos se centraron en el problema del movimiento y la multiplicidad. Pues él, para ejemplificar su teoría de lo que planteaba, él propuso que el gran atleta en esos tiempos, que era Aquiles, digamos, se ponía a prueba ante una tortuga y le daban, digamos, unos metros de distancia, digamos, de facilidad, como de avance a la tortuga, unos metros más adelante para que el corredor Aquiles la pudiera alcanzar. ¿Cuál era la teoría de Zenón de Elea? Decía que por más de que Aquiles corriera tan rápido, siempre la tortuga, al momento de Aquiles llegar al punto de partida de la tortuga había avanzado por muy poco que sea una distancia más de Aquiles. Entonces, siguiendo esa secuencia de que cada vez que Aquiles tocara el punto de final de la tortuga iba a avanzar un poco más, pues usted sabe que los espacios entre puntos en una recta numérica son infinitesimales, tienden al infinito. Quiere decir que según la teoría de Zenón de Elea, Aquiles nunca iba a alcanzar a la tortuga, porque siempre iba a haber una mitad más que alcanzar. ¿Me entiende? Sí, señor, muy claro el concepto. Creo que nos queda todo muy clarísimo. Agradecido con su presencia y espero tenerlo pronto en en una próxima oportunidad, pues. Ah, bueno, a usted muchísimas gracias. Espero que lo que le haya aportado sea, pues, de entendimiento y mucho valor para sus estudios. Sí, señor, muchas gracias. Bueno.